Bienvenidas a este especial de Halloween. ¿Cómo están mis queridas brujas el día de hoy? Este especial en el que les traigo historias que les voy a contar de brujas que fueron brujas por la ciencia, que fueron brujas por su historia, que simplemente fueron mujeres rebeldes para la época. Ya saben que a mí me encanta pues estas épocas del año. No quiero decir tal cual Halloween, sino como esta época del año que es muy spooky, la spooky season, porque además de que es mi cumpleaños en esta época y estoy acostumbrada a celebrar con disfraces, estoy muy emocionada porque este mes voy a tener todo una sección, tuve una sección, si me siguieron en Instagram, tuve una sección de historias de brujas y dije, ¿por qué no traérselas al podcast? Porque finalmente muchas de estas brujas que fueron condenadas a la hoguera fueron brujas por dedicarse a la ciencia, a la medicina y por ser emprendedoras en su tiempo. Estaban muy adelantadas para su tiempo. Entonces, hoy les traigo historias de diferentes brujas. Y la primera bruja que les voy a contar el día de hoy, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Espero que se hayan puesto cómodas porque vamos a comenzar con la primera historia. La historia de Úrsula Kemp, la famosísima hechicera de Essex. Imagínense una luna llena, iluminando las calles empedradas del pueblo de St. Osyth, en Inglaterra, en 1582. Sus frías piedras reflejaban el resplandor plateado, mientras una sombra se deslizaba entre las casas de techos bajos. Era una mujer con una capa oscura, figura delgada, se movía con sigilo. Su nombre era Úrsula Kemp, una curandera conocida en la comunidad, pero esa noche algo oscuro parecía acecharla. Úrsula había vivido toda su vida en St. Osyth. Había aprendido desde niña los secretos de la naturaleza, los remedios antiguos que su madre le había enseñado, como que el romero, por ejemplo, podía calmar el dolor, o como que la lavanda podía alejar las pesadillas, y que la savia de ciertas plantas podían cicatrizar heridas que de otro modo nunca sanarían. Era una mujer sabia, respetada y temida por igual, con una habilidad especial para sanar a los enfermos, que otros habían dejado abandonados a su suerte. Pero había algo en ella que causaba desconfianza. Su mirada penetrante, su forma de hablar con seguridad sobre los poderes de la tierra, y cómo sus manos, delgadas pero firmes, parecían saber exactamente lo que hacía. Decían que sabía cosas que no debería de saber para una mujer de sus tiempos. De repente, el rumor se empieza a esparcer. Un día, un niño en el pueblo se enfermó muy gravemente, con una fiebre tan alta que parecía quemar su cuerpo desde adentro. Los médicos del lugar no pudieron hacer nada, y la madre, desesperada, acudió a Úrsula. Ella, con su conocimiento de las hierbas, preparó una infusión que colocó sobre los labios del pequeño. Y horas más tarde, el niño abrió los ojos. Su fiebre habría cedido y su respiración se había calmado. La gente murmuraba por las esquinas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con Úrsula? Había conseguido cosas que hombres de medicina no habían podido, que hombres de ciencia no podían. Pero en el pueblo, lo que no se comprendía, se temía. Unas semanas más tarde, una vecina con la que Úrsula había tenido un desacuerdo, de la nada,
cayó enferma. Claro, por casualidad. Su salud se deterioraba rápidamente y aunque nadie podía explicar por qué algunas señalaron a Úrsula, la mujer que sabía demasiado, la mujer que podía curar o causar enfermedad con la misma facilidad. ¡Es bruja! ¡Es bruja! ¡Es bruja! ¡Es ella la bruja! Comenzaron a decir: ella fue la que causó todo esto porque es bruja, se enfermó porque es bruja. La acusaron. La tensión en el pueblo aumentaba, el miedo se expandía como una sombra. Una noche la vecina, que estaba enferma, de nuevo, por casualidad, se murió. El rumor se convirtió, pues, ¿en qué creen? En una acusación. Y la palabra en susurros: Úrsula Kemp es una bruja. La arrestaron y la llevaron a juicio. Un juicio en el que la ciencia y el conocimiento se enfrentaron a la superstición y al miedo. Durante el juicio, las personas del pueblo declararon que la habían visto hablar hasta con criaturas extrañas y que los familiares les habían ayudado con hechizos. Describieron que Úrsula creaba pócimas secretas y mezclaba hierbas y hongos en la noche, y afirmaron que su toque podía sanar o hasta matar. Úrsula sí se defendió, trató de decir que lo que hacía era práctica y que explicaba que en realidad lo hacía con plantas que tenían propiedades curativas, como el romero para la memoria, o que la valeriana ayudaba a calmar los nervios, o que el ajenjo sirve para los dolores de estómago. Pero pues a la gente no le importaba, eso caía en oídos sordos. La gente no quería explicaciones, quería respuestas simples a sus nervios. Pues de todas formas, era el siglo XVI y siempre se buscaba a un chivo expiatorio. Y claro, si era una mujer, peor. La sometieron a interrogatorios, días y noches de descanso, la torturaron con dolores insoportables. La torturaron tanto que obviamente terminó aceptando todo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, después de haber sido torturada, iba a aceptar que ella era una mujer peligrosa, un arma peligrosa del conocimiento, le dijeron? Hoy, el legado que no ha sido contado es que recordamos a Úrsula no solamente como una bruja malvada, sino como una mujer que sabía demasiado en una época que no estaba lista para el conocimiento. Su historia es un recordatorio de cómo el miedo a lo desconocido puede destruir a quienes intentan expandir las fronteras de lo conocido. La ciencia en sus manos fue vista como magia negra. Su habilidad para sanar como un pacto con el demonio. La historia de Úrsula Kemp es la historia de muchas mujeres que con su sabiduría desafiaron las normas y pagaron el precio. Pero su legado perdura en los remedios que aún usamos, en las técnicas que aún aplicamos y en la verdad de que el conocimiento siempre encontrará su camino más allá de la ignorancia y el miedo. Esta es la historia de una bruja, Úrsula Kemp, que en realidad en su tiempo fue una científica y fue mandada a la hoguera por saber más de lo que debía saber para su tiempo. ¿Qué les pareció esta historia, Queens? A mí me gustó saber un poco más de mujeres en la ciencia, que su historia no ha sido contada del todo. En ese entonces había mujeres que poseían conocimientos sobre hierbas y métodos, por ejemplo, para controlar la natalidad, y pues especialmente eran perseguidas por esto, ¿no? Y pues en una sociedad donde la fertilidad femenina era estrictamente controlada por la Iglesia y el Estado, pues este conocimiento se veía como una amenaza, ¿no?
Muchas veces las brujas utilizaban hongos, plantas y minerales en el tratamiento de las infecciones como la fiebre, heridas y enfermedades. Y aunque su trabajo no era reconocido tanto como científico en su tiempo, estos tratamientos a menudo eran pues vistos como algo de bruja, ¿no? Y en realidad muchas de ellas eran innovadoras, o sea, eran todas unas emprendedoras innovadoras en los métodos, utilizaban mucho conocimiento empírico, sí, pero esto trajo algo que tiene relación con la ciencia, que tiene que ver con la observación para tratar enfermedades, que básicamente la observación y el conocimiento empírico y estar tratando las cosas una y otra vez, pues es la base del método científico. Les contaré entonces un poco acerca de estas famosísimas brujas, esta es la historia que sigue, de el pequeño pueblo de Salem. Esta es la historia de las brujas de Salem. En Salem, Massachusetts, se desató uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, los juicios por brujería de Salem. En una comunidad profundamente religiosa, donde el miedo a lo desconocido y a la superstición gobernaban, una serie de acusaciones infundadas llevaron al caos, la histeria y la muerte. Todo comenzó en el invierno de 1692. Varias niñas del pueblo empezaron a mostrar comportamientos extraños. Caían en trances, se convulsionaban, gritaban de dolor sin razón aparente y decían estar, entre comillas, poseídas. El pánico se apoderó del pueblo y las autoridades, incapaces de explicar lo que ocurría, pues tuvieron que recurrir a la explicación más temida de la época. Tenían que ser brujas. Eran brujería. Las niñas acusaron a 3 mujeres: Tituba, una esclava caribeña; Sarah Good, una mendiga; y Sarah Osborne, una anciana marginada. Las 3 fueron arrestadas y sometidas a interrogatorios. Tituba, bajo presión y tortura, confesó haber practicado brujería y haber sido visitada por el diablo. Su confesión alimentó aún más la paranoia y pronto otras personas comenzaron a ser señaladas. Entre las acusadas se encontraban respetables del pueblo como Rebecca Nurse y Martha Corey, pero ni su buena reputación pudo salvarlas. La lógica y la razón desaparecieron por completo en el clima del terror que se había apoderado de Salem. A lo largo de ese año, más de 200 personas fueron acusadas de brujería. Las acusaciones se basaban en pruebas espectrales, es decir, que los acusados podrían aparecer en los sueños de las víctimas y atacarlas, lo cual era imposible de probar o refutar. O sea, imagínense que ustedes podían decir que habían visto en un sueño, no sé, a su tía y que era bruja, y por eso ya podían acusarlas de brujería. Les cuento un poco más de Tituba en esa época porque fue una de las acusadas de Salem. Fue una de las primeras acusadas en los juicios. Era una esclava originaria de Barbados que había trabajado para el reverendo Samuel Perris. Si bien Tituba no es recordada por haber practicado ciencia, su conocimiento de las prácticas espirituales y remedios naturales de su cultura caribeña fue interpretado como brujería en el contexto de la puritana de Nueva Inglaterra. Durante su interrogatorio confesó haber usado magia negra. Ya les dije que siempre confesaban porque las torturaban y no tenían de otra forma en la que decir que no. Pero sus relatos parecían más un resultado de la presión de los interrogatorios que una verdadera práctica de brujería. En la época colonial, particularmente en las sociedades de Salem, porque eran muy puritanos,
el acceso al conocimiento científico en esa época, pues sí estaba muy limitado y más para las mujeres, ¿no? Si una mujer mostraba conocimiento sobre el cuerpo humano, plantas medicinales o cualquier otra área, incluso hasta los hombres, porque las brujas de Salem también incluyen a personas que fueron a la hoguera que eran hombres. O cualquier otra área, o sea, cualquier área a la que te dedicaras en esa época en Salem y que fuera algo fuera de lo común, o sea, cualquier cosa que te dedicaras que fuera de lo común, se enfrentaba al riesgo de ser acusado por brujería. Y aunque las acusaciones de las brujas de Salem no se centraron en mujeres que practicaban la ciencia o la medicina de forma formal, el evento fue parte de una tendencia más amplia que se vio en toda Europa y América. El miedo y la persecución, escuchen eso, miedo y persecución a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres con conocimientos que desafiaban el status quo. Qué fuerte que nos han matado desde que somos, pues desde el siglo XVI, siglo XV, solamente por saber un poco más. Vamos a escuchar ahora otra historia, que es la historia de Agnes Sampson, la bruja de North Berwick. Esto ocurrió en Escocia en 1591. Todo esto está alrededor del siglo XVI, 1600, 1500, más o menos ahí. Al rato les voy a contar quién fue la última bruja que existió, o sea, la última persona que se le acusó de brujería. También se las traigo para el final. La historia de Agnes Sampson, ella les dijo que era una bruja de Escocia, fue una de las figuras más destacadas de los infames juicios de las brujas de North Berwick, un conjunto de acusaciones de brujería que sacudió en Escocia entre 1590 y 1592. Estos juicios, entre los más famosos de la historia escocesa debido a su conexión con el rey Jacobo VI, quien más tarde se convertiría en Jacobo de Inglaterra, el rey. Agnes fue acusada de ser una bruja y de conspirar para asesinar al rey utilizando magia negra. Y su historia es un trágico ejemplo de cómo la superstición y el miedo a lo desconocido llevaron a la persecución de personas inocentes. Y les voy a dar contextos de los juicios de North Berwick. La caza de brujas en Escocia en el siglo XVI fue una reacción a una combinación de diferentes factores. El miedo a lo sobrenatural, o sea, como no entender lo sobrenatural, las tensiones religiosas de la Reforma Protestante y el deseo de los líderes políticos religiosos de establecer un control sobre las creencias y prácticas de la población, como tanto ha pasado que los políticos nos quieren controlar con creencias y la iglesia nos quiere controlar a través de la religión. Que la iglesia nos quiere controlar a través de la religión. Y el rey Jacobo VI era particularmente obsesionado por la brujería, sobre todo después de su turbulento viaje a Dinamarca en 1590, donde las tormentas casi destruyen su barco y casi muere porque se hunde su barco. Al regresar empezó a sospechar de que las brujas estaban detrás de estos eventos y otros desastres. Los juicios de las brujas de North Berwick comenzaron cuando un grupo de personas fue acusado de conspirar para invocar tormentas en un intento de asesinar al rey Jacobo. En este contexto, Agnes fue señalada como una de las líderes del supuesto complot. Entonces, regreso un poquito a Agnes Sampson. ¿Quién era Agnes? ¿Quién era esta bruja? Pues en realidad Agnes era una curandera y partera respetada de la región de Escocia, era de East Lothian, Escocia. Como muchas mujeres de su tiempo que practicaban medicina tradicional, tenían
conocimientos de ciencia con hierbas y remedios naturales, lo que irónicamente la hacía sospechosa en una época. Epic Queen Podcast. Este episodio es traído a ti por mi audiolibro Reescribiendo el Código. Lo puedes encontrar en Vic. Epic Queen Podcast. La hacía sospechosa en una época donde la ciencia y la medicina popular eran vistas con desconfianza, y más por las mujeres. Las mujeres que ayudaban a los enfermos o actuaban como parteras, a menudo eran acusadas de brujería, si sus métodos se convertían en métodos no convencionales y no se alineaban a las prácticas de la iglesia sobre todo, o a las prácticas de los médicos varones. En 1591, Agnes fue arrestada y acusada de ser parte de una red de brujas que se unían a la iglesia de North Berwick para realizar rituales satánicos. Las autoridades la acusaron específicamente de haber lanzado hechizos para desatar tormentas que amenazaron al rey durante su travesía por el mar y conspirar para matarlo. Agnes Sampson fue llevada al palacio de Holyrood en Edimburgo, donde fue interrogada personalmente por el rey Jacobo. Aunque al principio negó las acusaciones, fue sometida, como todas las brujas, a tortura, lo que era común en los juicios en esa época. Entre los métodos de tortura le utilizaron el garrote, un aparato que le apretaba la cabeza con fuerza, y la privación del sueño. Tras un sufrimiento inhumano, obviamente Agnes finalmente confesó que había hecho todo bajo tortura, admitiendo que había conspirado con otras brujas para lanzar hechizos contra el rey. Ya que les quedaba, si estaban torturándolas, terminaban confesando que habían hecho, yo creo, la tortura, y morir era mejor que estar ahí. Entonces terminaban, obviamente, aceptándolo. En su confesión, Agnes relató detalles de un supuesto pacto con el diablo, descripciones de reuniones secretas y afirmaciones que había utilizado magia para ayudar a enfermos y a curar a necesitados. Esto último sugiere que Agnes, como muchas mujeres acusadas de brujería, probablemente estaban practicando una forma temprana de medicina y de ciencia. Qué triste, ¿no? Pero la sociedad no la comprendía. El legado de Agnes es emblemático de cómo otras mujeres con conocimientos de medicina fueron acusadas de brujería simplemente por no encajar en las expectativas sociales de la época. Como curandera y partera, Agnes ofrecía servicios que en muchos casos eran malinterpretados o temidos porque no se comprendían. Entonces, pues, refleja, como les digo, la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Además, los juicios de las brujas de North Berwick tuvieron mucha influencia duradera en la historia de Escocia y Europa, consolidando la obsesión del rey Jacobo por la brujería. De hecho, su interés en el tema lo llevó a escribir el famoso tratado de Daemonology, como demonología. En 1597, un texto que promovió la caza de brujas en todo Reino Unido y Escocia. ¿Cómo ven, Queens, esta historia? Es que de verdad me da mucha tristeza escuchar cómo desde tiempos antiguos las mujeres otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, duro y dale. Ahora sí, les voy a contar la historia de Anna Goldie. A Anna Goldie se le conoce como la última bruja de Europa porque ya fue un poquito más avanzado. No fue en los años 1500, fue en el año 1782 y en Suiza. Ahí les va. En el pequeño y silencioso pueblo de Glaris, los rumores corrían como el viento frío que bajaba de los Alpes. Una sombra sospechaba que
Una sombra de sospecha se cernía sobre Ana Goldie. Una sirvienta humilde, perdón por la palabra, pero es lo que decían que era. Una sirvienta humilde conocida por su trabajo diligente y su conocimiento de remedios naturales. Pero había algo en ella que inquietaba a los habitantes del pueblo, algo que los hacía mirar por encima del hombro cuando pasaba. Ana no era una mujer común. A pesar de su humilde posición, había aprendido a leer y a escribir, algo extraño para ser sirvienta en esos tiempos. Se decía que conocía secretos de plantas y que preparaba infusiones que curaban enfermedades que ni los doctores podían tratar. Sabía cómo reducir la fiebre con una simple mezcla de hierbas y cómo aliviar el dolor con compresas hechas de flores de campo. Algunos decían que en sus manos trabajaban con la precisión de un cirujano. Otros que en esas manos se escondía la magia oscura. Todo comenzó cuando cuando la hija del empleador, o sea, la que la empleaba como sirvienta, un respetado médico local comenzó a encontrar alfileres en su leche y en su pan. La niña de repente enfermó y el miedo creció en el hogar. Nadie podía explicar cómo esos alfileres llegaban ahí, y tampoco quiere decir que necesariamente los pondría ella. Pero alguien pues tendría que tener la culpa. Y pues ¿a quién creen que le echaron la culpa, señores? Señoritas, brujitas más bien. ¿A quién le echaron la culpa, queridas brujitas? Pues, obviamente, a Ana, la sirvienta, el blanco perfecto. La acusaron de haber hecho magia para embrujar a la niña, de haber envenenado su alimento con un hechizo muy oscuro, como si no podría haber caído enferma de repente, ¿no? A pesar de la falta de pruebas reales, porque nunca supieron en realidad quién fue quien puso eso ahí, pues Ana fue arrestada. La gente del pueblo comenzó a susurrar historias de brujería y de maleficios, de pactos con el diablo y encantamientos prohibidos. Durante su juicio, Ana mantuvo su inocencia, siempre dijo que fue inocente, pero sus conocimientos de hierbas y remedios naturales se volvieron en su contra en realidad. ¿Cómo podría una sirvienta saber tanto sobre curación? Los jueces, presionados por el clamor popular, de ¡metan a esa bruja a la hoguera! ¡Es bruja! ¡Es bruja! No venían a una mujer sabia, sino a una bruja. Le preguntaron una y otra vez si había lanzado algún hechizo sobre la niña, si había hablado con el demonio en la oscuridad de la noche. La torturaron, arrancándole obviamente confesiones falsas bajo el dolor insoportable que tenía. Ana confesó y dijo lo que querían oír, que sí había hecho un pacto con el diablo, que sus manos conocían la magia, pero solo porque el sufrimiento pues le era insoportable. Y un 13 de junio de 1782, Ana Goldie fue decapitada en una plaza pública. Su ejecución, oficialmente por envenenamiento, fue en realidad un juicio. Un juicio por brujería, disfrazado, entre comillas, de justicia moderna. Ana se convirtió en la última persona en Europa en ser ejecutada por brujería, y qué paz me da, de verdad. La última bruja de Europa, la última bruja que existió, no por ser bruja, sino por ser una mujer que sabía demasiado en una época en el que el conocimiento, especialmente en manos femeninas, era vista con miedo y desconfianza. Hoy, el caso de Ana Goldie es un ejemplo de cómo el miedo al conocimiento nos puede llevar a una injusticia más oscura. No era una bruja, era una mujer que sorprendía la naturaleza y la ciencia en una época en la que las habilidades eran castigadas con la muerte.
¿Y qué creen? Si esto nos da un poco de tristeza, yo tengo esperanza, porque en el año del 2008 el Parlamento suizo anuló su condena, reconociendo que Ana fue víctima de una sociedad que aún no estaba lista para aceptar que una mujer sabía demasiado de ciencia. Y esto la llevan a la historia, y de hecho si van a Suiza pueden encontrar la casa de Anna Goldie, pueden saber más información acerca de ella, y se le reconoce como una mujer que sabía mucho para su época. ¿Qué les pareció esta historia, queridísimos y queridísimas? También, pues, les tengo una ultimísima historia, porque esta historia es muy conocida y sí quería dejarla para el final, porque parece que muchos la podemos saber, pero a lo mejor no es tan común que sepamos su historia. Y la historia de la persona que quiero hablar hoy, que fue condenada también por la iglesia, que fue condenada por saber mucho para su tiempo, aunque no tal cual, fue una mujer que estuvo relacionada con la ciencia. Ella fue más bien que estaba un poco lejos de su momento histórico. Esta es la historia de Juana de Arco, la doncella guerrera. En una época de guerra interminable, en el corazón de Francia medieval, nació una joven campesina, que de hecho cambiaría el rumbo de la historia. Todos sabemos que Juana de Arco sí fue una mujer que cambió el rumbo de la historia. Su nombre era Juana de Arco, conocida más como la doncella de Orleans. Nacida en 1412 en Domremy, una pequeña aldea al norte de Francia, al noroeste de Francia, Juana creció en medio de la Guerra de 100 Años, un conflicto brutal entre Inglaterra y Francia. Y esto es clave para la historia. Saber que nació en Francia en medio de la Guerra de los 100 Años. Desde una edad temprana, Juana decía escuchar voces divinas que ella creía venían de Dios y de los santos. Estas voces le dieron una misión clara, la voz de liberar a Francia de la ocupación inglesa. Imagínense, era una joven adolescente que escuchaba voces en su cabeza y decía que esas voces venían de Dios y que Dios le hablaba para liberar a Francia de la ocupación inglesa y asegurar que el delfín, Carlos, fuera coronado como rey. Aunque apenas tenía 17 años, su fe y determinación eran inquebrantables. Contra toda lógica y todas las normas de esa época, Juana se cortó el cabello se vistió de reina, se puso tacón. Más bien todo lo contrario, se cortó el cabello y no se puso tacones, se vistió de hombre, se puso una armadura de hombre y se dirigió al delfín Carlos. Convencida de que tenía este propósito sagrado, se vistió de hombre para luchar por Francia. Sí, algo así como la historia de Mulan, pero en Francia. Juana convenció a Carlos de su misión divina. Dijo, yo tengo una misión divina, delfín Carlos. Tengo que salvar a Francia. Y en 1429, ella, imagínense, una chavita de 17, 18 años, liderando todo un ejército, el ejército francés, lidera al ejército francés a una serie de sorprendentes victorias contra los ingleses, incluida la liberación de la ciudad sitiada de Orleans, que le ganó, pues ahora, su famoso apodo. Su valentía en el campo de batalla, su capacidad de inspirar a sus tropas y su aparente invulnerabilidad a las heridas hicieron que muchos sí la vieran como toda una enviada de Dios. Pero no todos la veían con esos ojos. Para los ingleses y sus aliados, Juana obviamente era toda una amenaza.
no solo militar, sino también política y religiosa. ¿Cómo podía una mujer campesina liderar un ejército con tanto éxito? Y entonces los rumores comenzaron a correr. ¿Y qué rumores creen? Que era bruja. Juana no era una santa, era una bruja. ¿Qué clase de poderes oscuros podría tener para ganar batalla tras batalla? No podrían creer que una mujer simplemente pudiera ser una buena estratega, muy inteligente y que pudiera lograr con éxito lo que se propusiera. Entonces, en 1430, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, y fue entregada a sus enemigos. Fue encarcelada y llevada a juicio en Rouen, donde fue acusada de herejía, hechicería y, algo muy imprudente para la época, llevar ropa de hombre, lo cual, obviamente, era visto como una transgresión grave contra las normas de la iglesia y de la sociedad. ¿Cómo una mujer iba a vestirse así? ¿Cómo iba a vestirse de hombre? ¡Oh, no! Pues el juicio de Juana fue una farsa desde el principio, un intento de destruir su reputación y asegurar que el delfín Carlos no fuera visto como alguien legítimo. Juana fue sometida a un largo interrogatorio. La acusaron de haber escuchado voces con el diablo, de practicar la brujería y de utilizar la magia negra para realizar victorias. No, nada de que hiciera buena estrategia o que pensara bien, no. Todo era o es bruja o hace magia negra o habla con el diablo. Solo puede ser eso, no puede ser el lado sensato, no. Juana se mantuvo firme, declarando que sus voces de verdad era que Dios le hablaba y que su misión se los prometía. Era una misión divina. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Sus jueces ya habían decidido su destino, el fin en la hoguera. Entonces, el 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue condenada por herejía y quemada en la hoguera, en la plaza del mercado de Rouen. Tenía solo 19 años. En sus últimos momentos pidió un crucifijo y repitió el nombre de Jesús hasta su último aliento. Su muerte fue brutal, un acto de injusticia que buscaba destruir no solo a la persona, sino también al símbolo que ella representaba. Después de 25 años después de su muerte, el Papa ordenó una revisión a su juicio y en 1456 Juana de Arco fue declarada inocente y pues ahí la iglesia la reconoció como una mártir. Hoy, si hay un legado de la historia de Juana de Arco, es una mujer que es considerada de las primeras feministas de la historia. Por otro lado, la iglesia la canoniza y ha sido, pues sí, reconocida como una guerrera intrépida, pero también como una joven valiente, pues que siguió su fe en un mundo que se oponía a ella. Y más que la fe, creo que también tenemos que ver y hay que cuestionarnos un poco ahí en de dónde venían esas voces, porque nadie se preguntó a lo mejor si tenía algún problema psiquiátrico en ese momento, a lo mejor tenía algo que nadie podía revisar, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Juana de Arco es la personificación del coraje y de la valentía de una mujer. Una mujer que a pesar de las restricciones de su tiempo, se levantó y cambió el curso de la historia, recordándonos que la fuerza puede desafiar hasta los más grandes poderes. ¿Qué piensan de todo esto, mis queridas queens? ¿Qué piensan de las mujeres que fueron brujas en su tiempo? ¿Qué piensan de que muchas veces hemos tenido que ser silenciadas y aún así hoy estamos logrando grandes cosas? La historia de Agnes Sampson, historia de mujeres, más bien, la historia de mujeres como Agnes Sampson, los casos de las brujas de Salem, por ejemplo,
revelan una triste realidad de la persecución en tiempos de ignorancia y superstición. En muchos casos, las mujeres que tenían conocimientos sobre medicina tradicional, hierbas o curación, prácticas que hoy podríamos considerarse como científicas, fueron acusadas de brujería debido al miedo, la incomprensión y el control religioso que dominaba a las sociedades. La figura de la bruja se convirtió en un chivo expiatorio para los problemas sociales y personales, y para la histeria colectiva. Alimentada por el fanatismo y la superstición, se dejaban creer por lo que les decían, en lugar de ir por la ciencia. Yo siempre les digo, vayan a investigar, vayan por la ciencia, vayan al pensamiento crítico. Y condujo a tragedias en las que muchas vidas fueron injustamente destruidas. Pues, por ejemplo, Agnes, su conocimiento sobre la curación y su papel como partera, pues fue malinterpretado en su tiempo como magia oscura, ¿no? Y en las sociedades de la época, cualquier mujer que desafiara las normas sociales, en este caso como, pues, Juana de Arco, parecía que era poseída. Cualquier mujer que poseyera conocimientos que no encajaban con las creencias dominantes o que simplemente fueran vulnerables, podrían ser acusadas como brujería. De igual manera, pasó con los juicios de Salem, que en 1692 mostraron cómo el miedo a lo desconocido y a la paranoia y los conflictos personales podrían destruir a comunidades enteras, porque acuérdense que Salem no solamente fueron 3 brujas, fueron muchísimas brujas que casi destruyeron una comunidad. Estas historias nos recuerdan la importancia de la razón y el conocimiento, así como el daño de la ignorancia, el daño que hace la ignorancia, y que muchas mujeres perseguidas en realidad pues no eran brujas, ¿no? Eran pioneras en el uso de conocimientos rudimentarios de la medicina y personas que de alguna manera representaban un desafío a la orden de lo establecido. Y en ese sentido, aunque no podíamos decidir que estas brujas, entre comillas, practicaban tal cual la ciencia en el sentido moderno, pues en efecto fueron figuras clave para transmisión de conocimientos y creaban lo que el método científico hace: observación y búsqueda de la verdad. La caza de brujas sí fue una manifestación del temor al conocimiento, la disidencia, el poder de las mujeres en sociedades que no estaban preparadas para comprender o aceptar diferencias. Hoy, su legado nos sirve como una advertencia sobre los peligros de la ignorancia, sobre creer en pensamientos mágicos que no tienen nada que ver con la ciencia, y que nosotros nos cuestionemos sobre lo que estamos viendo y que un poquito de pensamiento crítico no nos haría daño para investigar lo que hay a nuestro alrededor. Queridas queens, queridas brujitas, espero que este contenido especial de Halloween les haya gustado, porque las brujas fueron parte de una parte inspiracional de las mujeres en la ciencia y se quedan aquí para contar la historia. Esto fue el episodio especial de Mujeres en la Ciencia, las brujas. Como saben, pueden encontrar más contenido aquí en el canal, aquí en Spotify. Si les gustó el contenido, denme like, déjenme sus comentarios y campanita para que sigan en los siguientes contenidos. Ya vienen de nuevo las entrevistas, espero que les haya gustado. Díganme por favor si les gustó este contenido para buscar hacer contenido como este de otras mujeres que ya pasaron de la ciencia, que no necesariamente son brujas, más bien que no son brujas, que son mujeres en la ciencia, pero más bien como relatado como una historia. Espero que les haya gustado y adiós. Ay, se me están poniendo las piernas. Ay.
Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.